El día a día en noticias, para que estés siempre actualizado y nada del país o el mundo te sorprenda. Resumimos la jornada informativa con lo más destacado. Alberto Ángel Fernández. 8 prisiones preventivas. Los pasajeros del Diamond Princess. Hacia Argentina, Colombia, Argentina, vamos. Panorama informativo. Todo lo que necesitas saber hoy. Panorama informativo. En la radio. Ahora somos noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos arrancando una vez más en este panorama informativo de la radio con toda la información del ámbito nacional e internacional, deportes también, tenemos algo del espectáculo también, por supuesto. El campo y la economía tan importante para el país también estarán presentes en este panorama informativo que, por supuesto, no lo hago yo solo, sino que lo hago con un equipo de trabajo realmente espectacular, siempre mejorando y avanzando un poco más en la producción de este programa día a día. 7 de marzo de este año 2022. Pasamos a contarte quiénes son los que forman parte de esta historia y también a contarte algunos títulos que van a formar parte del panorama de este lunes. Y en el ámbito nacional tenemos que hablar de lo que está sucediendo, lo que va a suceder en realidad en el Congreso. Luego del envío del proyecto del acuerdo con el Fondo Monetario al Congreso, allí se están preparando, por supuesto, va a ser una semana bastante agitada, vamos a estar hablando de esto. Punto de largada de lo que va a ser este debate con el acuerdo en diputados que el jueves llegaría al recinto. Reunión clave que mantiene obviamente unos encuentros para delinear las estrategias de cara a lo que va a ser la exposición de Martín Guzmán también esta semana para dar explicaciones sobre este acuerdo. Y además hay que decirlo, la mayoría de los argentinos coincide con que hay que llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional según una encuesta. Nos vamos a Ucrania porque Cascos Blancos ya están prestando ayuda humanitaria a los argentinos que escaparon de la invasión de Rusia a Ucrania, mientras que hubo una dura crítica de Alberto Fernández en medio de las negociaciones. Y Guado de Pedro se reunió con Pedro Almodóvar y con familiares de las víctimas del franquismo en su gira por España. Estas noticias y mucho más, por supuesto, del ámbito nacional. También del ámbito de la economía lo tenemos a Emanuel Dunrauf. Emma, ¿qué tenemos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y hoy también en Panorama vamos a hablar de economía y de campo, como siempre. Algunos de los títulos que vamos a compartir en este día es esto desde Entre Ríos, porque se realizó su primera exportación de carne con trazabilidad a Dubái. Estamos hablando de los castillos. Por otro lado, en la zona núcleo, la cosecha de maíz viene con sorpresas, pero malas noticias. Y una escalada histórica, el trigo aumentó 60% en una semana. Esto también va a repercutir seguramente en el precio de la harina. Por otro lado, unifican los plazos. El fin de la media res será desde el 1 de noviembre para todos los frigoríficos. Y por otro lado, en cuanto a la economía, en este caso economía internacional, porque Ucrania va a volver a financiarse con el FMI. Por otro lado, también advierten por las limitaciones que sufren 200 empresas argentinas para exportar. Y también vamos a estar hablando de las ventas minoristas, porque consolidan de alguna manera el crecimiento y suben. En el plano internacional, Zuli Aranda, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buena jornada. Estas son las noticias internacionales destacadas para esta jornada. Rusia ordenó bloquear el acceso a Facebook, que hará lo posible para seguir activo. Por decisión de la Corte Suprema, Estados Unidos restableció la pena de muerte para el autor del atentado en la maratón de Boston. Otro tema, la OTAN rechazó crear una zona de exclusión aérea para evitar una guerra total. El monasterio de los 10.000 caídos reza para que Putin sea más humano. El muro de los mártires que rodea al monasterio de San Miguel de Kiev recuerda a los miles de muertos de un conflicto que se remonta al 2014 con la anexión de Crimea. Por su parte, el Papa Francisco dice que el conflicto en Ucrania no es una operación militar, sino una guerra. El deporte, como siempre, encargado en la voz de Federico de Marco. Fede, te escuchamos. Hola Omar, ¿cómo estás? Vamos a comenzar hablando de la información del deporte y vamos a dar a conocer los temas en los que vamos a tratar en el día de hoy. México suspende el fútbol por los violentos episodios que se registraron en el partido entre Querétaro y Atlas. Tremendo lo que ha sucedido
en el fútbol mexicano entre hinchas de ambos clubes, según lo que ha denunciado la Liga Mexicana de Fútbol y lo que ha anunciado justamente en las últimas horas. Además, vamos a hablar acerca de las alarmas en River con respecto a las lesiones. Julián Álvarez se sintió mal en la entrada en calor y no jugó en el partido frente a San Lorenzo. Derrota del PSG, el equipo de Lionel Messi, que cayó ante el Niza en la Liga de Francia, a pesar de que sigue puntero, pero es una alarma de cara al partido ante Real Madrid entre semana por la Champions League. Sin Cristiano Ronaldo, el Manchester United fue aplastado en el clásico de Manchester ante el City de Guardiola por 4-1. Y vamos a hablar también de lo que fue la clasificación de la selección argentina de tenis a las finales, a la fase final de la Copa Davis, tras derrotar a República Checa. El mundo del espectáculo a cargo de Vanessa Gervasoni. Aquí estás. Hola, ¿qué tal, Omar? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la audiencia? Tenemos información acerca del mundo del espectáculo. Vamos a hablar acerca de la salud de Enrique Pinti. Tenemos noticias del deporte también sobre Iván Kuliak, el controvertido atleta ruso. Además, tenemos info acerca del tajante pedido de Sebastián Yatra en su tweet. Y vamos a hablar acerca del supuesto romance de Susana Jiménez con el tandilense Juan Martín del Potro. Vamos a hablar también del influencer Santi Maratea. Y tenemos noticias también sobre los premios Oscar. Y luego, por último, hablamos sobre el cantante Michael Bublé, quien reveló cuál es el idioma que hablan sus hijos en su casa. Todo esto en Panorama. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Muy bien, y hablamos de algunas noticias que tienen que ver con el ámbito nacional, por supuesto. Se da esta semana el punto de largada de lo que va a ser el debate por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La Cámara de Diputados va a ser la primera de las dos cámaras encargada de discutir este proyecto, que el objetivo del oficialismo obviamente es poder firmar dictamen el miércoles para que el tema pueda ser tratado en el plenario de la Cámara en una sesión especial que se va a solicitar para el jueves de esta semana o más tardar el viernes, es la información que se maneja hasta ahora. En tanto, en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, que cuenta con la presencia del ministro de Economía Martín Guzmán, el tratamiento del oficialismo aspira a llevar al recinto justamente el proyecto. Martín Guzmán se acerca a la Cámara para poder dar explicaciones respecto de lo que ha sido la negociación directa del ministro de Economía con el Fondo Monetario. Reunión clave en diputados que mantiene el encuentro para delinear estrategias. Desde la bancada oficialista buscan alinear una postura sobre el acuerdo en medio de las dudas respecto de la cantidad de diputados que van a votar a favor y también cuántos se ausentarían del recinto para evitar votar en contra, y particularmente los que entren por el del lado del oficialismo. Ya se sabe que a partir de la renuncia de Máximo Kirchner a la bancada oficialista hay otros que también se han alineado o que piensan parecido a Máximo Kirchner y que no estarían de acuerdo con el proyecto que se presentó o con el acuerdo al cual se llegó con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, esto en realidad, por supuesto, que es un análisis previo a lo que realmente va a pasar y que el gobierno espera que sea el próximo jueves o el próximo viernes. En tanto, el presidente Alberto Fernández se expresó con duras palabras sobre el Fondo Monetario. Discutí durante 2 años con ese FMI que yo desprecio tanto como todos. Esta fue la frase que eligió el primer mandatario argentino en medio de una semana clave, por supuesto, porque estamos previo a lo que podría ser un acuerdo con el Fondo Monetario. Lo puedo hacer porque discutí durante años con ese Fondo Monetario. Fue la frase del primer mandatario argentino al referirse al acuerdo con el fondo en la previa de su debate en la Cámara de Diputados, y en el marco destacó la negociación y dijo que no perjudicará el crecimiento del país ningún tipo de acuerdo que él firme con el Fondo Monetario. La infraestructura va a seguir creciendo, la educación no va a caer, la inversión en ciencia y tecnología se va a mantener, los cuidados que necesitan los sectores más humildes seguirán en pie y nadie va a doblegar nuestro deseo y definición de seguir creciendo.
manifestó ante concejalas e intendentas del Frente de Todos en la reunión que se llevó a cabo el fin de semana en el Centro Cultural Kirchner. Y hablamos ahora de Guado de Pedro, el ministro del Interior. Afirmó el fin de semana que el acuerdo con el Fondo Monetario y el gobierno es el comienzo de la solución y aseguró que evita una catástrofe en lo inmediato. Ahora el Fondo Monetario tiene que comprender la nueva etapa en la Argentina, que necesita mantener el nivel de crecimiento y de inclusión social y bajar los niveles de pobreza, fue lo que advirtió el funcionario en una entrevista que fue publicada por el diario El País de España, donde se encuentra en su gira que comenzó la semana pasada y que termina en esta semana de marzo. En tanto, y respecto de lo que va a ser también la firma del acuerdo con el Fondo Monetario, una reciente encuesta realizada por la consultora Aresco afirma que más del 60% de los argentinos apoya el acuerdo que el gobierno alcanzó con el fondo porque considera que el default genera mayores perjuicios. A su vez, el 54% de los consultados cree que los referentes de la oposición deberían acompañar el proyecto en el Congreso. Recorremos ahora algunas noticias del plano internacional. Zuli. El viceprimer ministro de Ucrania, Mikhailo Fedorov, anunció la tarde del sábado el cierre de servicios de PayPal en Rusia. A través de su cuenta en Twitter, el también ministro de Transformación Digital de Ucrania dio a conocer que la plataforma de pagos en línea había anunciado oficialmente la detención de sus servicios en el país ruso, citando la agresión en Ucrania. Noticias internacionales. El Universal dice que Putin pide crear lista de países no amigos en Rusia. El presidente de Rusia dio instrucciones a su gobierno para que se prepare una lista de países que imponen sanciones a Rusia, sus empresas o cualquier ciudadano ruso. El gobierno de la Federación Rusa elaborará en 2 días una lista de estados extranjeros que cometen acciones no amistosas contra la Federación Rusa. Por su parte, BBC News Mundo indica que Rusia y Ucrania dicen que las sanciones impuestas por Occidente son como una declaración de guerra. El presidente ruso comparó las medidas económicas impuestas contra su país como una declaración de guerra, pero agregó que aún no se ha llegado a esa situación. Y por supuesto que hay más noticias internacionales. El embajador de México ante Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, advirtió que las consecuencias humanitarias derivadas de un accidente radiológico en Ucrania serían tan graves que por ello es imperativo tomar todas las medidas preventivas al alcance. En el marco de la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, de la Fuente declaró, al igual que otras delegaciones, expongo la preocupación de mi país por el incidente relativo a la planta nuclear. Si bien la información que se nos presenta indica que los reactores nucleares no fueron afectados y que los niveles de radiación no han incrementado, esto no disminuye la gravedad del incidente ni las posibles consecuencias que se derivarían en caso de una afectación mayor. El disparo de proyectiles contra o en las inmediaciones de una central de energía nuclear, añadió, viola el principio fundamental relativo a la integridad física de las instalaciones nucleares, que deben mantenerse seguras en todo momento y ante cualquier circunstancia. Visa y Mastercard anunciaron este sábado la suspensión de sus operaciones en Rusia, por lo que ya no se podrá hacer transacciones a través de las plataformas. Los ciudadanos extranjeros no pueden usar sus tarjetas para hacer compras ni para sacar dinero, mientras que los ciudadanos con tarjetas emitidas en el país sí podrán comprar dentro de Rusia. Todas las transacciones iniciadas con tarjeta Visa emitidas en Rusia no funcionarán fuera del país, y las tarjetas Visa emitidas por instituciones financieras fuera de Rusia ya no funcionarán dentro de la Federación Rusa. El presidente y director ejecutivo Al Kelly de Visa, citado en la nota, subrayó: nos vemos obligados a actuar tras la invasión no provocada de Rusia a Ucrania y los eventos inaceptables de los que hemos sido testigos. El panorama informativo informa. Jugamos en equipo, pero tenemos un especialista. Deportes. La noticia causó mucho asombro y bastante repudio en lo que pasó
en el fútbol mexicano. En la noche del sábado, madrugada del domingo, se registraron hechos de violencia en México que pusieron en estado de alerta al fútbol mexicano y también al mundo. En el partido entre Querétaro y Atlas, hinchas de ambas instituciones se trenzaron en una violenta gresca que derivó en el campo de juego también. Muchas familias se vieron corriendo con sus hijos dentro del campo de juego para tratar de salvaguardar su propia integridad y tratar de escapar a estos hechos tremendos de violencia que hubo. El presidente ejecutivo de la Liga de México, Mikel Arriola, anunció la suspensión de los partidos que restaban para completar la 9ª fecha del torneo de Primera División. Se habla de una fuerte sanción contra Querétaro que podría llegar hasta la desafiliación del club, los Gallos Blancos de Querétaro, que alguna vez tuvieron a Ronaldinho jugando en esa institución de camiseta azul y negra y que hoy se encuentra en este gran problema tras enfrentar a los Zorros de Atlas, el equipo que hasta hace poco tiempo fue campeón del fútbol de México. La liga condena los hechos en el estadio La Corregidora. Es una situación de violencia grave que nos obliga a actuar enérgicamente contra los responsables. Estoy anunciando la suspensión de los partidos restantes de la jornada 9 en solidaridad con las personas afectadas, dijo el presidente de la liga, Mikel Arriola, en un comunicado vía redes sociales a través de un video. Se dice que hubo algunos fallecidos, otros indican, sobre todo el intendente de esa ciudad, de Querétaro, indican que no hubo ningún fallecido. Otros hablaban de 15 o 17 personas fallecidas en el estadio. Si esto se comprobaba, podía haber una sanción aún más dura, no solo para Querétaro, sino también para el fútbol mexicano, recordando que México, junto con Estados Unidos y Canadá, serán sedes de la próxima Copa del Mundo en 2026, y esto podría dañar la imagen de México y también, por supuesto, ser locales en esa Copa del Mundo. La Liga MX seguirá sus investigaciones para aplicar alguna medida enérgica contra uno de los 3 países justamente que será sede de esta Copa del Mundo en el 2026. Por su parte, la Federación Mexicana podría desafiliar, como decía, al Club Querétaro por los violentos incidentes entre los simpatizantes en el que hubo al menos 22 heridos, algunos de ellos de gravedad, luego del ataque de los hinchas del equipo local a un reducido grupo de fanáticos del Club de Guadalajara. Estamos hablando del Club Atlas. Veremos qué determinación tomará la Liga Mexicana con respecto a esta situación, con este partido, con sobre todo los clubes, y ver qué va a pasar justamente con obviamente los damnificados, si podrán recuperarse, algunos heridos que terminaron, como decía recién, en estado de gravedad. Esperemos que se puedan recuperar bien y ver qué sanciones tomará la Federación Mexicana, la Liga Mexicana, con respecto al Club Querétaro, con respecto justamente con estos hechos de violencia que ocurrieron entre el sábado por la noche y el domingo a la madrugada en el fútbol de México. Hay preocupación en River porque Julián Álvarez, en el precalentamiento antes del partido frente a San Lorenzo, que River terminó ganando por 1-0, se sintió mal en la entrada en calor y de esta manera quedó fuera de los convocados, fuera de la lista de futbolistas que firmarían planilla para el partido frente al Ciclón. Brian Romero entró en su lugar, fue el delantero que reemplazó al último goleador del fútbol argentino. Álvarez sufrió mareos y dolor de cabeza. Se espera que en breve el millonario detalle cuál es la situación del delantero que se perdió este partido frente al conjunto de Boedo. Aparte, es una pieza clave en River porque se trata de la última figura del campeonato argentino y uno de los jugadores juveniles con más proyección, ya jugador de la selección argentina, ya una realidad del fútbol argentino, apenas con 21 años, pero además también tenemos que decir que Julián Álvarez es uno de los futbolistas que ya están transferidos al exterior. Estamos hablando de su transferencia al Manchester City de Inglaterra, que bueno, lo ha dejado en River por lo menos hasta mitad de año, puede ser hasta el final del año, pero ya es un jugador que está vendido al club inglés. Si bien no ha comenzado la temporada, el campeonato argentino con la misma efectividad, a pesar de los 3 goles que le marcó a Patronato,
que en el campeonato pasado. Sabemos que es un jugador muy importante para Gallardo en este esquema que tiene River, y su ausencia fue bastante notoria también en ataque, a pesar de que River ganó 1-0, falló en la definición de muchas posibilidades, y eso se notó ante la ausencia de Julián Álvarez. En el fútbol femenino, Boca superó 2-0 a San Lorenzo y se convirtió en el provisorio líder del campeonato femenino de fútbol IPF al continuar la segunda fecha con los 2 partidos. Andrea Ojeda y Camila Gómez Ares marcaron los goles del conjunto Ceneice. En el predio de Casa Amarilla, el equipo de la Ribera ganó por 2-0 con los goles de Ojeda a los 29 minutos del primer tiempo y de Gómez Ares a los 19 del segundo. De este modo, el elenco Ceneice, que había superado 1-0 al Porvenir en el debut, exhibe puntaje ideal y acumula 6 unidades para mirar a los demás equipos desde la cima de la tabla. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. Y en tanto, los premios honoríficos por su trayectoria recayeron sobre la diseñadora de producción Ida Random, los diseñadores gráficos Michael y Denise Okuda, la escenógrafa y directora de arte Ann Harris y la ilustradora conceptual y artista de guión gráfico Donna Klein. Mientras que Duna se impuso en el apartado película de fantasía, El Callejón de las Almas Perdidas hizo lo propio en el rubro película de época, en tanto que Sin Tiempo para Morir obtuvo su galardón entre las películas contemporáneas. En la 16ª edición de los premios a la excelencia en diseño de producción de esta organización, Encanto fue la elegida entre los largometrajes animados. En el rubro televisivo, la gran ganadora fue WandaVision, mientras que Taylor Swift se alzó con el galardón a los videos musicales por All Too Well y Billie Eilish. Obtuvo lo suyo también por su creación en Happier Than Ever, incluido en el comercial de Ape Music. Por otra parte, el director de Duna, Denis Villeneuve, se adjudicó el premio especial William Cameron. Seguimos con el mundo del espectáculo y vamos a hablar ahora del Oscar. Los directores de arte de Hollywood eligieron sus películas y series favoritas. A 3 semanas de la entrega de los premios de la Academia, el Sindicato de Directores de Arte y de Hollywood votó como película de fantasía a Duna, mientras que WandaVision fue la gran ganadora en rubro televisivo. Así es como Duna, El Callejón de las Almas Perdidas y Sin Tiempo para Morir, última entrega de la saga del popular espía James Bond, fueron las películas consagradas este sábado en los premios que entrega el Sindicato de Directores de Arte de Hollywood en una ceremonia presencial llevada a cabo en el Hotel Intercontinental de Los Ángeles. Hablamos ahora del comediante Enrique Pinti, que fue internado de urgencia y su estado de salud es preocupante. El reconocido comediante Enrique Pinti fue internado de urgencia durante las últimas horas en el sanatorio Otamendi del barrio porteño de Recoleta y su estado de salud es preocupante. Pinti, de 82 años, que presuntamente llegó a dicho centro asistencial con un cuadro de descompensación, padece diabetes severa y problemas circulatorios en las piernas que aparentemente desencadenaron el episodio. Hasta el momento, los profesionales que atienden al comediante aguardan la conclusión de la batería de estudios que le ordenaron para dar a conocer el parte médico. En el año 2019, meses antes del inicio de la pandemia de coronavirus, que lo obligó a ponerle una pausa indeterminada a sus presentaciones, Pinti ya había sufrido una crisis de salud que lo llevó a suspender las funciones llamadas de Al Fondo a la Derecha. Seguimos en Panorama y ahora nos vamos a dirigir al mundo del deporte. Como la guerra Rusia-Ucrania también impacta en este ambiente, y hablamos sobre un detalle que indignó. Un gimnasta exhibió un símbolo bélico en la Copa del Mundo de Doha. En un podio, Iván Kuliak lució un símbolo que utilizan los soldados de su país. Hablamos ahora de Santi Maratea, quien cambió una compra personal de lujo por un viaje a Corrientes en un jet privado. El influencer aclaró que esta vez no adquirirá nada de marca como lo hizo en otras ocasiones, tras grandes campañas. Ahora quiere ir a la provincia argentina que todavía sufre los incendios. Santiago Maratea informó a través de sus redes sociales que esta vez no recolectará dinero para comprarse algo de lujo, sino que utilizará la plata para viajar a Corrientes en un jet privado.
Luego de cada colecta solidaria, el influencer suele pasar la gorra entre sus más de 3 millones de seguidores para comprarse algún artículo de marca. Sin embargo, en esta oportunidad, Maratea decidió que va a invertir todo el dinero que pueda reunir para otro propósito. Al final no voy a pasar la gorra para comprarme algo de Gucci ni Adidas. Quiero juntar plata para ir a Corrientes en un jet privado, anunció. Hablamos sobre música y nos dirigimos al tajante pedido de Sebastián Yatra en medio de la polémica por el tema de Residente sobre J Balvin. Sin nombrar a los artistas, el colombiano nominado al Oscar escribió un tuit con el que sus seguidores afirman que apoyó a su compatriota. J Balvin fue el blanco principal de los dardos en verso que el cantante puertorriqueño Residente y el rapero argentino Bizarrap estrenaron esta semana en una canción titulada Music Section 49, algo que desató los memes con reacciones a favor y en contra no solo de los seguidores de cada uno de los artistas implicados, sino también de sus colegas en el mundo de la música. Desde su cuenta de Twitter, el artista colombiano Sebastián Yatra escribió un mensaje con una petición de respeto que, sin nombrar a ninguno de los reggaetoneros involucrados, fue interpretado por los seguidores como un pronunciamiento a propósito de esta situación. Tanto odio destruyendo esta sociedad. Por favor, no incitemos la violencia. Más respeto, algo de humanidad. Escribió en el tuit publicado por el cantante que recientemente fue nominado al Oscar por su interpretación de la canción Dos Oruguitas. El mensaje fue interpretado por sus fanáticos como una señal de apoyo a su compatriota J Balvin. En cuanto a cómo está el vínculo en la actualidad, Del Potro compartió que siempre tratan de ponerse al día con Susana Jiménez. Se creó una amistad espectacular, pero lo del romance era raro, no sabía qué hacer. Yo tuve novias públicas y otras de las que no se supo, pero era difícil explicar que no tenía nada con Susana, agregó el tandilense. Hablamos ahora de Juan Martín del Potro, quien contó la verdad sobre su relación con Susana Jiménez. El tandilense, quien volvió al tenis el mes pasado y anhela seguir jugando, se explayó acerca del vínculo que lo unió a la diva del espectáculo. En el segundo especial, titulado En Primera Persona de la plataforma de streaming Star, Juan Martín del Potro aludió a las constantes versiones de romance con Susana Jiménez que lo sobrevolaron desde cierta química que se percibió cuando fue invitado al living de la diva. En un tramo de la charla con Mariano Zabaleta, el tenista que reapareció en el circuito el mes pasado luego de casi 1000 días de inactividad y que todavía lucha por rehabilitarse definitivamente y seguir jugando, habló sobre su vida privada y no pudo eludir el tópico inevitable. Te llegaron a inventar un romance con Susana, recordó Zabaleta. Susana me sigue escribiendo, tenemos una linda relación, dijo el deportista entre risas y confesó que tanto él como la conductora se tomaron las especulaciones con mucho humor y recordó el motivo por el cual él considera que surgió la versión de un romance. Hablamos ahora de Michael Bublé, quien reveló cuál es el idioma que hablan sus hijos en su casa. El cantante reveló que Noah, Elías y Vida son sus maestros, expresó el amor que siente por la Argentina y contó una táctica que tiene con Luisana Lopilato cuando están en público. Hace unas semanas, Luisana Lopilato y Michael Bublé revelaron que serían padres por cuarta vez y desde ese momento todo gira alrededor del embarazo de la actriz de 34 años. Sin embargo, el cantante quiso hablar de un tema distinto en una reciente entrevista con M Show, Ciudad Magazine, donde, si bien no se apartó de la temática familiar, reveló en qué idioma hablan sus hijos cuando están en casa. No hay ni una sola palabra en inglés, expresó el canadiense. En este sentido, Bublé explicó detalles de la intimidad familiar. En mi casa, mis niños y Luisana no hablan una palabra en inglés, manifestó. Y agregó, mis maestros de español son Noah, Elías y Vida. Ellos me dicen, no papi, es incorrecto, aseguró entre risas el músico, quien reconoció que le era más fácil escuchar el idioma que hablarlo. El panorama informativo informa. El campo.
Y en el establecimiento San Pedrito, esto es en la localidad de San José de Feliciano, provincia de Entre Ríos, y sobre 1.150 hectáreas, la familia Castillo, cuarta generación de productores concretó su primera exportación de carne bovina con trazabilidad amplia para Dubái. Bajo la marca Abuelo Julio se llevó a cabo el envío de 2 toneladas de carne que cuentan con la trazabilidad garantizada por blockchain por medio de la plataforma de carnes validadas. Los hermanos Castillo señalaron que somos la cuarta generación familiar de productores agropecuarios que apostamos por décadas a la ganadería y a la producción de carnes de calidad. Hoy podemos llevar adelante con experiencia, conocimiento, tecnología y recursos aquella visión que en 1950 marcó el inicio de nuestra historia. ¿Qué pasa con la cosecha de maíz? El informe semanal para la zona núcleo de la Bolsa de Comercio de Rosario advierte por los malos números que está arrojando el inicio de la cosecha de maíz. 75 quintales por hectárea se estima en la región núcleo para el maíz 2021-2022, casi 4 quintales menos que el menor dato de la última década del ciclo 2017-2018. Los ajustes son por los resultados que salen del 30% trillado, señala el reporte de la entidad portuaria. Las cosechadoras vienen con sorpresas, malas sorpresas, campos de Cañada de Gómez con tecnología de punta que salen con promedio de 50. En los alrededores de Rosario los resultados van de 30 a 50 quintales y demás. Y sin dudas hubo una escalada histórica con el precio del trigo en Chicago. Fue nuevamente la estrella de los operadores y de los mercados en general. Comparado con la semana pasada, el cereal registró un aumento del 60% en su valor y terminó también con alzas que llegaron a los $186. Si bien este dato es sumamente importante, corresponde a las posiciones de marzo que están prontas a vencerse. Sin embargo, si uno observa las cotizaciones de mayo, el trigo también sigue anotando subas importantes. Más noticias que tienen que ver con el campo. Los ministros de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, de Desarrollo Productivo y de Agricultura, Ganadería y Pesca emitieron el viernes una resolución conjunta por la cual unificaron los plazos para que en Argentina comience a comercializarse la carne a nivel mayorista en trozos cuyos pesos individuales no superen los 32 kilos. De acuerdo con esta medida, todos los frigoríficos del país, independientemente de que sean de tráfico municipal, provincial o nacional, tendrán hasta el 1 de mayo como fecha límite para presentar su plan de inversión y adecuación de las instalaciones y hasta el 1 de noviembre para ejecutarlo. De esta manera se modificó el criterio que el gobierno había adoptado en enero cuando dispuso que los frigoríficos nacionales tenían 90 días para presentar el plan y 180 días para ejecutarlo, mientras que los provinciales y municipales tenían 180 días y un año respectivamente. Vamos a la economía internacional y el FMI anunció que analiza la solicitud de Ucrania de $1.400 millones en financiación de emergencia a su junta directiva para su aprobación en la próxima semana. Al mismo tiempo advirtió que la guerra con Rusia va a implicar fuertes consecuencias en la economía mundial. En un comunicado, el organismo crediticio dijo que la guerra en Ucrania ya está haciendo subir los precios de energía y cereales y envió una ola de más de 1 millón de refugiados a los países vecinos, al tiempo que desencadenaba sanciones sin precedentes contra Rusia. Más noticias que tienen que ver con la guerra y en este caso cómo afecta a la Argentina, porque la Cámara de Comercio e Industria Argentino-Rusa advirtió de las limitaciones para exportar productos a Rusia debido al conflicto bélico con Ucrania. Al menos 200 empresas argentinas ya enfrentan graves problemas para negociar con el país, según indicó el comunicado oficial. Desde la Cámara Argentino-Rusa, organización privada de iniciativa argentina que opera desde 1991 y que facilita el acceso de empresas argentinas a la Federación Rusa, surgió este, anuncio al sector privado argentino que está relacionado comercialmente de manera directa o indirecta, tomando los siguientes recaudos hasta tanto finalice la crisis, ¿no? Evitar las cargas por vía aérea, la mercadería en tránsito con Rusia. Previamente deberán contactarse, a la brevedad con su operador logístico y demás requerimientos que tendrán que acatar. Bueno, sí, hay buenas noticias. Tiene que ver con la venta minorista de pymes a precios constantes que cumplieron 12 meses consecutivos en alza al subir 20.7% anual en febrero. También frente a febrero del 2020, antes del inicio de la pandemia, se incrementaron 12.9%.
Los comercios de las zonas turísticas tuvieron un mes muy bueno, mientras que para el resto fue bastante desigual. De todos modos, los empresarios coinciden que se está viendo un consumidor que mostró menos restricciones al momento de comprar y retoma paulatinamente los consumos postergados. Más noticias que compartimos del ámbito de la economía. Las 4 entidades que integran la mesa de enlace, dirigentes de base y productores autoconvocados, realizaron una asamblea de dirigentes. Se trató del segundo encuentro del año, luego de la reunión que mantuvieron las patronales el pasado 8 de enero en la localidad de Armstrong. Tal como ocurrió en cada uno de los actos de esta índole, los presidentes de cada una de las patronales elaboraron un discurso en el que se plantearon distintos reclamos y visiones acerca de la política agropecuaria implementada por el gobierno y en particular de la gestión del ministro de Agricultura, Julián Domínguez. Paralelamente se delineó una agenda de trabajo en la que se determinó que habrá nuevas asambleas, reuniones con gobernadores y legisladores provinciales cuyo objetivo será buscar respuesta concreta para resolver los problemas que plantea el sector productivo, es lo que anunciaron. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. Continuamos con el panorama informativo de la radio, con por supuesto más información que tiene que ver con la actualidad nacional, y hablamos de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, que mantuvo el domingo una reunión, fue vía Zoom, para procurar acordar una postura común frente al acuerdo alcanzado por el gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional, que el viernes se ingresó al Congreso y que será por supuesto el foco del debate legislativo en los próximos días y que va a mantener en vilo a gran parte de la bancada durante esta semana. La Mesa Nacional definió gran parte de lo que va a hacer en los próximos días y confirmó además el jefe del PRO en diputados, Cristian Ritondo, en diálogo radial durante el fin de semana respecto de este encuentro que se llevó a cabo durante el fin de semana. Hablamos ahora de Victoria Donda, quien habló sobre los discursos de odio en algún momento que se disparan contra la gente. Hay un sector de la sociedad que no vivió la dictadura y que fue el resultado de los discursos de odio, expresó la titular del INADI. A su vez, Donda sostuvo que el crecimiento de estos discursos en la Argentina no está desvinculado de un fenómeno de globalización de las nuevas derechas conservadoras. Esto fue lo que dijo la funcionaria a través de una entrevista con Telam, donde aseguró que mucho se asocia en forma equivocada a los discursos de odio con la libertad de expresión y que entonces parece que cualquiera puede decir cualquier cosa, y la verdad es que no, porque una cosa es libertad de expresión y otra cosa es cuando vos conscientemente haces determinadas afirmaciones que generan un resultado de violencia y discriminación en la sociedad. En otro tema, vecinos y dirigentes de la oposición marcharon por la paz en Ucrania. La movilización se llevó a cabo en Plaza de Mayo, culminó en el Obelisco porteño. Caminaron entonando las estrofas del himno nacional argentino. Allí estuvo Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, que encabezaron esta manifestación que se llevó a cabo en la tarde del domingo. Más información a un año de la desaparición de Tehuel de la Torre. Este viernes se va a inaugurar un mosaico en su honor en la estación cultural de la localidad bonaerense de San Vicente. Con motivo del primer aniversario de la desaparición del joven trans de 21 años, el colectivo de mujeres Mosaico Urgente propuso llevar adelante la obra. El caso de Tehuel nos conmueve profundamente. Tehuel nos falta a todos y a todas. Nos tienen que poner el rol de tomar conciencia de que estas cosas no pueden seguir pasando, manifestó Mónica Galván, una de las autoras del proyecto y referente de la organización. Nos vamos ahora con información a Salta, ya que una adolescente de 14 años fue asesinada. El hecho se registró en las últimas horas cuando el cuerpo de una adolescente de 14 años fue hallado sin vida a la vera de la ruta provincial 5 a la altura del cementerio de Pichanal, ubicada aproximadamente a 250 kilómetros al norte de la capital salteña, según afirmaron las autoridades. La fiscal Carreras adelantó que se continúa con las tareas de investigación y que la audiencia de imputación de los detenidos se va a concretar en las próximas horas. Claudia Carreras ordenó que el cuerpo de la adolescente fuera trasladada al servicio de tanatología forense del Cuerpo de Investigación Fiscal de Orán para realizar la autopsia correspondiente.
En otro tema, y hablamos de coronavirus en la Argentina, el Ministerio de Salud informó 2.274 nuevos contagios, 60 decesos por coronavirus en las últimas 24 horas. Por supuesto, esto es información del fin de semana. Con estas cifras, 8.936.602 personas han contraído el virus desde el inicio de la pandemia y 126.768 han fallecido. 8.737.206 en tanto superaron la enfermedad, mientras que, según cifras oficiales, 72.628 aún están cursando la enfermedad de coronavirus en el país. En otro caso de agresión policial en Rosario, tras una agresión a un trabajador que logró conducir un taxi desde el cruce de las calles French y Francia en Rosario, donde concluyó el viaje de un delincuente que lo apuñaló. Fue manejando hasta la céntrica esquina de Boulevard Galvez y 25 de Mayo, donde fue auxiliado por personal de la Policía Provincial, según informaron fuentes. Los agentes trasladaron a esta víctima hasta el Hospital José María Cuyén, donde fue intervenido quirúrgicamente por una herida en la zona hepática, y sobre el mediodía del fin de semana, el domingo, se recuperaba en forma favorable en una sala de cuidados intensivos en un hecho de inseguridad que vivió la ciudad de Rosario. Por último, la misión humanitaria de los Cascos Blancos, que llegó a la zona de conflicto en Ucrania, ya está colaborando para asistir a las familias argentinas y de otros países también integrantes de los estados latinoamericanos y caribeños que escapan de la cruenta invasión rusa a Ucrania. Los 7 integrantes del equipo, encabezado por Esteban Calá, llegaron el viernes de la semana pasada. Ya están trabajando. Llegaron a Varsovia, la capital de Polonia. La primera actividad fue reunirse con la embajadora argentina en ese país, Ana María Ramírez, y con ella realizaron el análisis de la situación de conflicto bélico, desde el ataque ruso a un centro nuclear, calificado por la ONU como inaceptable, altamente irresponsable, hasta la acusación ucraniana contra fuerzas de Vladimir Putin. Todo esto, y ya están, por supuesto, trabajando en los refugiados argentinos y latinoamericanos en la zona. Volvemos ahora al plano internacional. La tenemos a Zulia Aranda. La Corte Suprema de Estados Unidos restablece la pena de muerte para el autor del atentado en la maratón de Boston. La sentencia recae contra Dofar Tarsnaev, un joven estudiante de origen checheno que cometió el atentado con su hermano cuando tenían 19 años. Provocaron la muerte de 3 personas e hirieron a 264 personas. La Corte Suprema de Estados Unidos restableció la pena de muerte para el autor del atentado con una bomba contra el maratón de Boston en 2013. El tribunal revocó este dictamen por el voto de los 6 jueces conservadores sobre 9 que lo integran. Dofar cometió crímenes atroces. La sexta enmienda de la Constitución le garantiza un juicio justo ante un jurado imparcial. En el 2013, cuando tenía 19 años, él y su hermano mayor colocaron 2 bombas de fabricación casera cerca de la línea de meta del maratón de Boston. Identificados por cámaras de vigilancia, los 2 hermanos huyeron y mataron a un policía mientras escapaban. El mayor de ellos fue abatido durante un enfrentamiento con la policía y el otro hermano fue encontrado herido, escondido en un barco. Había escrito en una pared que quería vengar a los musulmanes muertos en Irak y Afganistán, recordó la agencia de noticias AFP. La guerra y el periodismo. La cadena británica BBC y Radio Free Europe, Radio Liberty se sumaron este domingo a otros medios y anunciaron la suspensión de sus operaciones en Rusia después de que Moscú intensificara un embate contra informaciones falsas sobre sus fuerzas armadas. La difusión de BBC World News, la cadena que usted está viendo si está fuera del Reino Unido, y es la cadena de información mundial de la BBC, acaba de ser interrumpida en Rusia, anunció la presentadora. El anuncio llegó después de que el presidente Vladimir Putin promulgara una ley sancionada por la Duma, el Parlamento, que prevé penas de prisión de hasta 15 años por difundir lo que su gobierno considere información falsa sobre sus fuerzas armadas. Un portavoz del grupo audiovisual público británico precisó que la cadena había dejado de estar disponible en Rusia el sábado.
American Express suspendió sus actividades en Rusia y en Bielorrusia. Según la compañía, esperarán que encuentren una solución pacífica a la crisis en Ucrania, de acuerdo al Sistema Nacional de Tarjetas de Pago de Rusia. Las tarjetas de los sistemas de pago internacionales emitidas por los bancos rusos seguirán funcionando. Ahora, American Express se sumó a Visa y Mastercard y suspendió sus actividades en Rusia y en Bielorrusia. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Deportes. El Paris Saint-Germain de Lionel Messi cayó derrotado 1-0 con un gol en los últimos minutos de su partido ante el Niza en la 27ª fecha de la Ligue 1 de Francia, el último antes del crucial duelo de octavo de final de la Champions League ante el Real Madrid este miércoles en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Una media volea de Andy Delort, culminado en una contra tras una pérdida de balón en el minuto 88, dio al Niza una victoria de prestigio y de paso el segundo puesto en la tabla, 2 puntos por delante del Olympique Marsella, que visita al Mónaco. El conjunto parisino no pudo contar con su figura, o una de sus figuras en realidad, Kylian Mbappé, que sigue no obstante cómodamente a pesar de la derrota, sigue instalada con 13 puntos más que su rival, justamente el vencedor Niza. Mauricio Pochettino fue su tercera derrota esta temporada en el campeonato doméstico, pero si la derrota apenas tiene repercusión a nivel clasificatorio, los parisinos se van de la ciudad del sur de Francia y ya encarando lo que será el partido frente al Real Madrid. Lionel Messi estuvo desde el arranque en el conjunto del Paris Saint-Germain. Ángel Di María y Neymar, 2 jugadores llamados a pelear por un puesto en el 11 inicial el próximo miércoles, rindieron por debajo de lo esperado en el conjunto de la capital. El Manchester City aplastó al Manchester United por 4-1 en el clásico de la ciudad en una nueva fecha de la Premier League inglesa y continúa como cómodo líder del campeonato británico. 66 puntos para el conjunto de Pep Guardiola, que terminó aplastando al de Ralf Rangnick con una contundente victoria, 2 goles del belga Kevin De Bruyne y 2 del argelino Riyad Mahrez para la victoria del Manchester City. Jadon Sancho había puesto el empate transitorio para el Manchester United, que no tuvo a Cristiano Ronaldo en el equipo, ni siquiera en el banco de suplentes, porque ya que no se presentó a la concentración por una molestia muscular y no pudo jugar este clásico. Tampoco estuvo Edinson Cavani, el uruguayo, no fue de la partida en el conjunto de Manchester United. Manchester City sigue puntero, sigue manteniendo la diferencia con respecto a Liverpool, que había ganado en la previa a este clásico y le había metido presión al City, que en definitiva terminó liquidando este duelo y ya palpita lo que será el partido ante el Sporting Lisboa de esta semana por la vuelta de octavo de final de Champions de local, después de haber ganado en la ida 5-0. El seleccionado argentino de tenis volvió a la elite, volvió nuevamente a codearse con los mejores seleccionados del mundo, porque el equipo capitaneado por Guillermo Coria, que hizo su debut como capitán del conjunto argentino, derrotó a República Checa en lo que fue la serie definitiva de Copa Davis en esta clasificación, en este encuentro de repesca o de repechaje, como se quiera denominar, y de esta manera la Argentina logró la clasificación nuevamente a las finales de la Copa Davis. Como pasó en 2019, otra vez la Argentina vuelve a enfrentar a las potencias del mundo en este cuadro final y a los mejores tenistas del mundo, claramente. En el primer punto de singles había ganado Sebastián Báez en su encuentro el día viernes. Diego Schwartzman ganó el segundo punto y dejó casi definida la serie para el dobles entre Horacio Ceballos y Machi González, que hicieron sus deberes, ganaron el tercer punto y de esta manera lograron ya sellar la clasificación hacia las fases finales de Copa Davis. Posteriormente, Federico Coria, el hermano justamente de Guillermo Coria, que estaba como quinto jugador en este plantel, le dio la posibilidad de jugar el cuarto punto, que ya estaba
todo definido y terminó ganando también su partido. De esta manera, Argentina vuelve nuevamente a encontrarse a fin de año con las principales potencias en este cuadro de Copa Davis, diferente a años anteriores donde se jugaba de local o de visitante de acuerdo a cómo ibas avanzando en las distintas llaves. En este caso es una sola sede o dos, en este caso pueden llegar a ser un par de ciudades que puedan albergar este torneo con fase de grupos y después clasificaciones a octavos de final, cuartos de final, semifinal y final, al estilo de un mundial de fútbol o de un mundial de rugby o de un mundial de cualquier otro deporte que se juegue con esa modalidad. Bueno, en el tenis se va a jugar de esa manera, ya desde 2019 empezó a jugarse así en Madrid, también se hizo en 2020 y se siguió, salvo en el año de pandemia 2020, se siguió jugando así en el 2021. Argentina había descendido a la zona americana, logró nuevamente escalar otra vez para poder disputar este partido ante República Checa, cuando ganó con el Gato Gaudio su partido que le permitió llegar a esta instancia. Gaudio dejó de ser el capitán. Llegó Coria para reemplazar justamente su rival en aquella histórica final de Roland Garros 2004, donde Gaudio le terminó levantando en 5 sets el partido a Coria, que había ganado los dos primeros. Muy recordada final de aquel Gran Slam. Bueno, Coria justamente fue el reemplazante ahora de Gaudio, y en su primera serie como capitán de Copa Davis, después de muchísimo tiempo sin jugar, 17 años, si no me equivoco, sin disputar partidos en el Buenos Aires Lawn Tennis. La última vez había sido con República Checa justamente en 2005, también con Coria como jugador en aquel momento. Hoy como capitán, Argentina volvió a ganar ante un buen marco de público, derrotó a República Checa, que no trajo sus principales figuras, no trajo a Giri Vesely, por ejemplo, que es una de las principales raquetas que tiene el equipo checo, pero bueno, los deberes había que cumplirlos ante un equipo más joven. Argentina debía imponerse y así lo hizo. Terminó ganando la serie y va a estar jugando a final de año, noviembre, diciembre, habrá que ver. Justamente noviembre y diciembre coinciden con el Mundial de Fútbol. Comúnmente las competiciones de esta magnitud no tratan de, por la televisión o por los sponsors o algún otro tema que tengan que ver con el negocio, tratan de no encimar un certamen como un mundial de fútbol con esta fase final de Copa Davis, que también es casi como un mundial de tenis en este caso. Bueno, en definitiva, seguramente buscarán otra fecha, tratarán de jugarlo antes al certamen de Copa Davis. Aún no está definido bien lo que será la fecha, pero sí sabemos que Argentina estará allí, volverá nuevamente a jugar la fase final de la Copa Davis para tratar de volver a levantar la ensaladera de plata, ese certamen que solamente consiguió una sola vez en el año 2016 en aquella final ante Croacia. Panorama informativo. El gimnasta ruso Ivan Kuliak fue protagonista de una situación que generó indignación. En la Copa del Mundo de Gimnasia Artística que se está disputando en Doha, Qatar, Kuliak lució en su malla a la altura del pecho una letra Z, elaborada precariamente con cintas. Esta letra aparece pintada en los tanques y otros vehículos de combate rusos que avanzan en Ucrania y significa "por la victoria". El gimnasta ruso de 20 años recibió entrenamiento militar en el ejército a finales de 2021. Paradójicamente, Kuliak subió al podio tras ganar la medalla de bronce en la final de paralelas, mientras que el ucraniano Ilya Kovtun se colgó la de oro. El ex piloto de Fórmula 1 Gastón Mazacane se impuso en la fecha disputada en el Autódromo Parque, provincia de Neuquén, y consiguió la segunda victoria de su historial en el turismo carretera, la categoría más popular del automovilismo argentino. El platense con Chevrolet promedió 38 minutos 33 segundos 274 para completar las 25 vueltas de la final sobre un trazado de 4.380 metros, en el que se llevó a cabo la segunda prueba de la temporada, primera especial con cambio de neumáticos obligatorio.
Como escoltas arribaron el bonaerense de Rivera Germán Todino de Torino, líder de la clasificación general, y el arrecifeño Agustín Canapino de Chevrolet, 4 veces campeón de la categoría en 2010, 2017, 2018 y 2019. Detrás culminaron el rionegrino José Manuel Ursera de Torino, también el vigente campeón Mariano Werner de Ford, el neuquino Juan Cruz Benvenuti de Torino y el uruguayo Mauricio Lambiris de Ford. Tenemos que decir que disputadas 2 fechas del campeonato, Todino se ubica en el primer puesto con 78 puntos y medio, seguido por Benvenuti con 73 y medio, Lambiris 68 y medio, Santero con 67, Ursera 66, Werner 60 y medio, De Benedicti 57, Mangoni 54, Canapino 53 y Giannini con 52 puntos. La tercera fecha del campeonato de TC se efectuará el 27 de marzo en el Autódromo Herreriano de Concepción del Uruguay. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. El panorama informativo informado. Para este arranque de la semana se espera el tiempo inestable, se va trasladando hacia el norte del país con viento soplando del sector sur-sudeste y también la presencia de nubosidad en la jornada. Una temperatura máxima que estará en paulatino descenso para el centro del territorio y el área pampeana, donde la nubosidad estará en disminución con la mejora del tiempo para estas regiones. El cielo presentará nubosidad variable para las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba en la jornada, con algunos episodios de inestabilidad en la primera parte del día y mejorando después, según anticipa el Servicio Meteorológico Nacional. Repasamos algunos acontecimientos históricos para esta jornada 7 de marzo de este año 2022. Recordamos que un día como hoy del año 1912, Roald Amundsen anuncia el descubrimiento del Polo Sur, mientras que las tropas norteamericanas cruzaban el Rin en el año 1945. Nace Aníbal Pachano, el coreógrafo y actor, bailarín, director y arquitecto argentino, en el año 1955. También Cecilia Milone, actriz y cantante argentina, nacía en el año 1969. Muere Eduardo Chactura, periodista, escritor y psicólogo argentino, fallecía en el año 2015, mismo día y mismo año en el cual el Estado Islámico destruye la antigua ciudad iraquí de Hatra, patrimonio de la humanidad. Esto fue Panorama Informativo. Pronto volveremos a contarte las novedades de la región, el país y el mundo. Nuestra jornada informativa no termina aquí. Seguí en la radio que te actualiza las noticias durante todo el día.